Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto tener un episodio nuevo junto a ustedes, descubrir las maravillas de la palabra y como siempre, juntos y con café. Hola, preciosa. Hola, amigos. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente esta semana. Sabemos que la palabra que hoy traemos será de bendición para tu vida. Así que acomódate, prepara un buen café, que viene una palabra poderosa para tu vida, tu familia y todo lo que tienes alrededor. Así que comenzamos. Comenzamos. Bueno amigos, esta semana continuamos un poquito con lo que hablamos la semana pasada, que era creados para dar frutos. Y hablamos un poquito de la higuera, hablamos del enfoque de Jesús, que lo que quiere es que demos frutos por la fe que tenemos en Él. Y esta semana no queríamos dejar pasar este tema para seguir profundizando y creciendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Esta semana tenemos un tema muy especial y es confianza plena. ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos es aprender a confiar y vivir plenamente confiados en el Señor. Y de eso vamos a hablar hoy. Sí, recuerda que la semana pasada nos quedamos platicando acerca de los espinos ahogaban una semilla que el Padre había puesto en nosotros, pero esos espinos representaban el afán por el que íbamos a comer, por las riquezas, por el día a día, y eso es algo bien común hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Que está el afán por tener más, por ser más dentro de la misma sociedad, y esto nos lleva a trabajar horas desmedidas, ¿verdad? Con tal de obtener más, a estudiar ya sin parar, no importa la edad, no importa, y no estoy en contra del estudio, y gracias a Dios me ha permitido estudiar, tú lo sabes, pero cuando ya es desmedido, cuando ya se descontrola, ya hay un afán en ti por el seguirte preparando porque crees que de eso depende que venga abundancia a tu vida, ¿verdad? Entonces ahí hay un descontrol, ¿verdad? Entonces vemos que esos espinos van a robar el poder de la semilla y hoy vamos a seguir trabajando en esa parte, ¿verdad? Exacto, justo me pasó con una amiga que estaba escuchando el podcast y me decía, es cierto, o sea, realmente los espinos están ahí, no nos damos cuenta y a veces pensamos que ya no hay, pero los espinos vuelven a brotar. Y es que los afanes del día, las preocupaciones, las presiones, le vamos a llamar, porque también muchos de estos afanes vienen de la presión que viene externamente. Afuera nos dicen qué deberíamos de tener, cómo lo deberíamos de tener, y sin querer viene comparación. Entonces la comparación nos hace decir, yo debería de tener tanto como tiene aquel. Yo le debería dar a mis hijos como como le dieron los otros a sus hijos. Y esa comparación continua, y me lo decía esta amiga, me decía, es tan cansado. Y no te das cuenta que al tener esas comparaciones y estar viendo a tu alrededor constantemente, vuelven a salir espinos. Y esos espinos vuelven a ahogar la palabra de Dios. Siempre hemos platicado que aún los niños nacen en una sociedad súper competitiva, ¿sí? Y hoy los padres trabajan sin parar desmedidamente porque quieren estar pagando el mejor colegio donde sus hijos estén, que tengan lo que otros niños tienen. Si los otros niños tienen vacaciones fuera del país, entonces también necesitan que sus hijos tengan eso, que tengan la bicicleta, que tengan el PlayStation, que tengan tantas cosas alrededor del tener, ¿verdad? Que realmente nos lleva a desenfocarnos de lo principal y nos llenamos de esos afanes que al final nos quitan el principal propósito de la vida, que es dar frutos para Jesús, ¿verdad? Y es tan importante seguir en la comunidad de fe para que tu fe no decaiga. Por supuesto. Así es. Y creo, sin desmeritar, ¿verdad? Que podemos tener sueños, podemos tener anhelos. Yo creo que el principal problema que se llega a tener es que dejamos de tener nuestros sueños y comenzamos a vivir por sueños de alguien más. Totalmente. Porque comenzamos a querer tener un estándar que nos dice la sociedad que deberíamos de tener. Los sueños tenemos que tenerlos. A Dios le encanta que tengamos sueños,
pero que sean sueños que nacen de nuestro corazón y se alineen con los de Él. Claro. El problema está cuando nuestros sueños se basan en la comparación con lo que nos rodea. Sí. El mundo puede ahogarnos, puede ahogar nuestra verdad. Y yo siempre digo, cualquier sueño que tengamos, pongámoslo delante de Dios. Decirle, Señor, este es mi sueño y me encanta, pero se alinea. Este sueño se alinea a tu corazón, se alinea a lo que tú quieres, porque posiblemente en esa conversación Dios me va a decir, ¿es tu sueño o se lo viste a alguien más? Claro. ¿Verdad? Tantas familias que hemos visto, ¿verdad? Que por un sueño económico se han apartado del camino de Dios, ¿verdad? Familias que han llegado sin nada, buscando a Dios. Y cuando empiezan a tener algo, dicen, luego Dios entenderá, porque ahora tengo que trabajar los domingos, por ejemplo, ya no puedo ir a la iglesia. Yo ya no tengo tiempo para ir a buscar a Dios. Él lo entenderá, porque si no me roban, si no me quedo sin nada, si no regreso a donde estaba anteriormente. Pero se olvidan realmente que lo que tienen se lo ha dado Dios, Exacto. no ellos. Exacto. Pero luego con sus fuerzas quieren seguir, o sea, lo atribuyen a sus fuerzas y quieren seguir generando logros en sus fuerzas, ¿verdad? Y no se dan cuenta que Dios es el que los tiene ahí. Totalmente. Entonces, creo que es un tema bien interesante. Lo mismo puede pasar con una familia. Por ejemplo, yo conozco chicas que han deseado tener una familia, han deseado tener un hijo, no pueden tener un hijo, le creen a Dios y el Señor hace un milagro y viene un bebé. Y cuando viene el bebé, ya no voy a la iglesia, ya no puedo ir a ningún estudio bíblico porque no tengo que atender a mi bebé. Y yo sé, todo tiene su tiempo. Yo no le voy a decir a un bebé de días que lo saquen de la casa, por ejemplo. Pero sí iba a conocer gente que se aleja. Entonces ahora estudiemos o veamos qué nos dice la Biblia al respecto de cómo atacar ese afán. Mira, y ahorita dijiste, claro, comencé hablándote lo de mi amiga. Y justo esa fue la pregunta de ella. Me dice, a veces no nos damos cuenta que están las espinas. Pero me dijo, Sheila, ¿cómo hago para arrancarlas? Porque quiero arrancarlas. Okay. Y de eso vamos Entonces a hablar. aprendamos hoy. Ok. Bueno, tal vez regresando un poquito a lo que habíamos visto con los espinos, con la higuera, vimos que la higuera se secó, luego Pedro se da cuenta y entonces ya Jesús habla de la fe y dice, es que si tan solo tuvieran fe en Dios, esa es la clave, tener fe en Dios. Y comienza a hablar, y hablamos de los espinos, que los espinos es todo aquello que apaga la palabra de Dios, que ya recibimos, que ya se nos fue dada y que apagamos. ¿Cómo apagamos y cómo arrancamos esas espinas? Ok, entonces leamos. Claro. Dice Mateo 7, vamos a estar leyendo Mateo 7 por si ustedes lo quieren verificar. Dice Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Ok, desde aquí vemos que Dios viene a romper un paradigma social, ¿verdad? Porque hablemos lo de hoy en día más que todo. Y es que nuestros padres nos han enseñado, la sociedad, veámoslo así, nos ha enseñado a, tenés que estudiar, tenés que prepararte, tenés que trabajar, porque vos no podés depender de nadie más. ¿Sí? Una independencia total te está vendiendo la sociedad, ¿verdad? Que seamos independientes total, que no en ningún sentido estemos pasando por una necesidad que tengamos que depender de alguien. Entonces yo lo que veo aquí, lo más bonito, lo importante que vemos acá, es que nos viene a romper un paradigma que nos dice, hey, ahora depende de mí, depende de mí. ¿Sí? ¿Te han enseñado que no dependas? Yo te enseño, depende de mí. Porque si te das cuenta, dice, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En todo sentido está diciendo una dependencia, y no una dependencia cualquiera, una dependencia total de Dios. Y también lo que nos está mandando a hacer es que demos el paso de quitar a un lado el orgullo y darnos el paso de pedir. Tal vez a veces podemos tener esa parte de, no le pido a Dios porque Él ya sabe lo que necesito. Pero Dios quiere que se lo digamos. Dios quiere, porque dice la palabra pide, toque, llame. Nos está dando a nosotros ven confiadamente. Confiadamente ven a pedir. Y en esta parte podemos ver que el Señor nos está diciendo con tranquilidad, pidan lo que quieran. Claro, como un buen padre, Él va a saber qué darnos y qué no. No, totalmente. Pero lo primero, te das cuenta, en lo que Dios trata de formarnos es en la seguridad. En la seguridad. La dependencia y seguridad. Seguridad de que si vas a pedir, Él te va a responder. No te dice, pidan y si estoy desocupado, te voy a dar. Si tengo, te voy a dar. Busquen y si yo lo encuentro, yo te lo doy a ti. Llamen y si estoy libre, te atiendo. Exacto. No, dice,
pidan y se te dará. O sea, esa Porque seguridad de quiero. decir, Ujú. te voy a dar. Exacto. Entonces, lo primero que te quiere decir es, primero, depende de mí, pero deja de andar tocando otras puertas. Venga conmigo. Porque somos bien especialistas en primero ir a tocar otras puertas y después decirle a Dios, Dios, yo sé que tú vas a bendecir esa puerta. Yo sé que tú vas a abrirme esa puerta. Y jamás tocamos la puerta de Él antes que la otra puerta. Ujú. Eso lo platicaba con un amigo la otra vez y yo le decía, ¿ya le pediste a Dios? ¿Ya platicaste con Dios de eso, esa necesidad que tienes? Porque él ya me había contado que había tocado varias puertas y luego iba con Dios, mira, y luego iba con Dios a decirle, Dios, ya fui a tocar esa puerta para que me hagan ese préstamo, para que me den ese trabajo, ya fui a tocar esa puerta, ahora bendice, por favor, abre esa puerta, dale gracias, y empezaba a orar, ¿verdad? Y a interceder, pero el orden ahí está errado, está equivocado. Entonces Dios le dice, primero, ven conmigo, Ujú. depende conmigo y estás seguro que si pides, te voy a dar. Sí, porque justo dice, porque todo el que pide, recibe. Es que O sí. sea, es inmediato. Exacto, totalmente. Pero no lo deja solo ahí, Ujú. en que esté seguro. Porque yo le puedo decir a un vecino, a los amiguitos de mis hijos, tú sabes que han venido a comer, y la otra vez vino un chico, le dimos de comer y le dije, cuando quieras, aquí va a haber comida. Ujú. Le dije a este chico. Pero me encantó que luego a los días vino y dijo, quiero un paño también. Ujú. O sea, ya la seguridad de que nosotros le íbamos a compartir con él. Exactamente. Pero no la deja solo ahí, en que estén seguros de que se te va a dar. Y luego dice, ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? Lo está diciendo, ustedes son mis hijos. Ujú. O sea, no son los hijos del vecino. Exacto. No son un desconocido que viene a pedir ayuda aquí a la casa. Son mis hijos. Ujú. Si te das cuenta, ahí cambia, ya cambia la confianza, el nivel de confianza. Este chico, aunque él sabe que yo le ofrecí comida y que él puede pedir con la seguridad, mis hijos ya no me piden un pan. Ujú. ¿Qué hacen ellos? Ellos vienen y agarran. Agarran, cuando tienen hambre, vienen, entran, agarran. Y si no hay, papi, se acabó el pan, mando así por él. Así, o sea, no te preguntan, ¿será que vas a comprar pan, papi? O me harías el favor, papi, Ajá. mira, yo prometo que me voy a portar No, bien. te prometo que hoy, no, ellos saben que es parte de la provisión que como padres les vamos a dar. Ujú. Ujú. ¿Sí? Entonces ellos vienen con toda la certeza a saber que ellos van a encontrar la comida. Ujú. ¿Sí? Ellos no te preguntan, ¿será que hoy vas a hacer almuerzo, mami? Ujú. Ellos, ¿qué vas a hacer ¿Qué de va a haber de almuerzo? comer hoy? Esa es la Ajá. pregunta. Es la seguridad de mi hijo que Claro. no se preguntó, ¿será que hoy mis padres tenían para comprar el almuerzo, por ejemplo? Ujú. ¿Será que hoy mi madre tuvo la oportunidad de poder cocinar? ¿Será que estaba ocupada? No. Ellos preguntan, ¿qué vamos a comer hoy? Ujú. Porque es la seguridad de que él es hijo ya. Exactamente. Entonces, como te digo, yo le di cierta confianza al vecino. Y él sabe que en cualquier momento puede venir y así como le servimos a nuestros hijos, le compartimos a él también. Pero no es lo mismo. Y Jesús aquí nos lo pone más interesante. Dice, no solo pidan, no como el hijo del vecino, pidan porque son mis hijos. Porque yo soy su padre. Nos cambió todo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Y por eso los fariseos, la religiosidad, se topa con esa familiaridad de padre. Y entonces es, ¿por qué le hablas hacia Dios? ¿Por qué no primero haces un ritual, verdad? Claro. Pero esa es la religión, la religiosidad. Porque la relación que tenemos con Jesús nos vino a decir, entre confiadamente al lugar donde está su papá. Y cuando ya entra tu mentalidad de hijo a la jugada, ya uno comienza a pensar diferente. Fíjate que eso te iba a decir, ahí quería llegar a ese punto. Cristo o Jesús a través de esta enseñanza, si te das cuenta, anteriormente no se presenta como padre. No, En el Antiguo Testamento, antes de que viniera No. Jesús. Y viene ahora Jesús y dice, ahora ya no son solo los que fueron salvos, ¿sí? Las criaturas por el cual pagamos un precio, ¿sí? No solo eso, ya fue también hecho. Pero vamos a entrar a un nivel más profundo. Ahora son hijos. Y fíjate que escuchaba a un psicólogo esta semana que decía que en el momento que ya se habla de una paternidad, mentalmente todo cambia. O sea, automáticamente. Claro. Hay unas conexiones que no existían cuando no existía esa paternidad, cuando solo eras un desconocido. Pero cuando entra el tema de que ahora sos hijo y él es tu padre, automáticamente se empiezan a conectar ciertas neuronas que descubren la profundidad de este trato que Jesús vino a hacer con nosotros. No solo pagó el precio por nuestro pecado, sino nos hizo hijos y herederos, dice la Biblia. Entonces, tener esa conciencia de que somos hijos
y que tenemos toda la confianza para acercarnos a Él. Entonces, yo lo llevo de nuevo a la tierra. Tenemos la tierra y tenemos espinos. Y los espinos es ese afán que no nos deja ver las promesas de Dios. Pero cuando mi mentalidad ya cambia de ser una criatura a ser un hijo, un heredero o un coheredero, es más fácil quitar esos espinos. Porque yo comienzo a verme como Dios me ve. Totalmente. Y entonces los espinos van cayendo. Es que automáticamente, entonces, aquí no se marchita la semilla, sino los espinos. Exacto. Se van matando los espinos, lo que nos quiere ahogar, porque mi realidad de hija, mi realidad de que Dios Todopoderoso es mi papá, comienza a quitar y a matar los espinos y a despejar el camino para que la palabra que es la semilla, comience a germinar. Yo lo veo así, mira. Es como que Cristo, al ver la dependencia hacia uno, Él viene y Él con sus manos quita esos espinos. Así lo veo. Limpia tu tierra. Limpia tu tierra y dice, si tú dependes de mí, yo me voy a encargar de cuidarte a ti como mi hijo. Y fíjate que es bien interesante el papel, tener bien claro el papel como hijo. Porque de verdad, la confianza es bien profunda. Y a veces he platicado con gente que conoce a Dios de toda su vida y no se han preocupado por ampliar esta confianza. Se refieren a Dios como Dios, ¿verdad? No le dicen padre, no le dicen papá. Y muy como que de lejos tratan a Dios, ¿verdad? Tienen como ese velo todavía que Él vino a rasgar ya, ¿verdad? Algunos le dicen hasta Yahvé, no se puede pronunciar. Aquella iglesia que asistíamos que no se puede pronunciar ese nombre y que a nosotros no nos pareció esa parte. Y el tema de profundizar y llegar a esa confianza no es tan solo quedarte en la sala, porque mira el amigo de mis hijos. Él viene y juega en la casa. Entra a la sala, a jugar con ellos. Sí, tiene una relación bonita con mis hijos, le compartimos alimentos y para nosotros es especial que mis hijos tengan una relación con ella. Pero hay un momento donde él tiene que regresar a su casa. Exacto. Hay un momento donde se cierra la puerta de nuestro hogar y solo se quedan aquellos que forman parte de ese círculo íntimo. Exacto. Y mis hijos tienen la confianza aún de entrar a mi cuarto y acostarse conmigo en la cama y platicarme cuáles son sus deseos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus anhelos. Nos disfrutamos una buena película, pero eso ya lo hacemos solos. ¿Sí? Hacemos actividades como familia, como el núcleo familiar, que eso solo tienen derecho ellos como hijos. Exacto, exacto. Sí. Entonces, cuando tomamos en cuenta esto, nos damos cuenta de que nosotros tenemos muchos derechos como hijos, que a veces no los aprovechamos. Sí. Nos quedamos en la sala como el vecino. Exacto. Llegamos delante de Dios y Dios quiere que entremos a esa recámara especial. Sí. Donde hay intimidad, porque somos íntimos, como tú decías, porque somos uno. Y de repente somos nosotros los que decimos, no, aquí en la sala me quedo bien, aquí estoy bien. Cuando Dios quiere que entremos. Por lo menos estoy cerca de Dios. Ajá, y uno dice, no, aquí en la sala estoy bien. No, con Dios somos sus hijos amados. Y hoy hablaba con un amigo y me decía, pero Sheila, ¿qué pasa cuando uno se levanta a las 3 y los pensamientos, a las 3 de la mañana, y los pensamientos no me dejan dormir porque estoy con preocupaciones? Y yo, justo me hablaba él eso y yo decía, esos son los espinos. Esos espinos que hay una palabra del Señor y los espinos no te dejan. Y hay un versículo que yo sé que casi todos se lo saben, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir. Salmo 23. A todos los niños nos los enseñaron en algún momento. Pero es tan poderoso que dice, Jehová 23:1. Es Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién dijo eso? David, que es conocido el hombre con un corazón conforme al de Dios. Pero ¿por qué fue conforme al corazón de Dios? Porque él había encontrado en Dios su todo, su dependencia. Y él decía, si en ese tiempo el tema de la paternidad no se hablaba, pero para él lo miraba como, él es mi pastor, el que me cuida. Una oveja no anda afuera sola, jamás. Una oveja depende de su pastor y crece según esté cerca de su pastor. Y David logró ver eso. David logró entender ese pidan y se recibirán, llamen y se les abrirá. Él logró entender eso. Y esa parte tan pequeña, Jehová es mi pastor y nada me faltará,
Si nosotros realmente tuviéramos ese corazón de hijo, puedo irme a dormir confiada sabiendo que el Dios Todopoderoso es mi papá y nada me va a faltar. Totalmente. Y fíjate que, ahorita que me contaste de este amigo, es normal esas luchas que como seres humanos podamos llegar a tener. Es normal, es normal. Son luchas mentales o peleas mentales, batallas mentales entre la verdad y lo falso. ¿Cuál es mi verdad? Él es mi pastor, nada me faltará. Que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es mi verdad. Pero esas batallas, y más cuando el cerebro entra en un estado de reposo, ¿sí? Automáticamente está vulnerable. Entonces vienen dardos, son dardos del enemigo, ¿verdad? Que te hacen dudar, quitarte en tu papel de hijo. Y fíjate que esas batallas, creo que todos, o la mayoría diría, podemos llegar a tener esos momentos de crisis en que digamos, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Será que voy a poder salir? ¿Será que voy a tener el día de mañana para poder pagar, para poder comer? Y fíjate que aún eso Dios lo entiende. Eso Dios es tan hermoso que nos comprende. Y que en algún momento sintamos miedo, no quiere decir que Dios ya nos va a rechazar, porque aún eso, así nos lo han vendido, ¿verdad? Como que Dios nos tiene a raya, ¿verdad? Así a ver en qué momento dudamos o en qué momento fallamos. Porque ese es el aprender a caminar en fe es una batalla, es la batalla de la fe, ¿verdad? Y en algún momento a mí me ha pasado que me despierto y alguna duda, alguna situación respecto a lo que estamos viviendo, y entonces, ¿pero qué sucede ahí? Por eso tenés que tener tanta palabra en tu corazón que empezás a hablar palabra, ¿sí? Empezás a hablar palabra, porque tu cabeza, tu mente en ese momento lo que necesita es palabra, fortalecerse para regresar a tu verdad, a tu realidad. Justo le hablaba yo y le decía, también hay un tema físico, neurocientífico, que a las 3 de la mañana quien va a hablar es el cortisol, que es todo lo que es el estrés. A esa hora es donde más habla el cortisol, que es en nuestro cerebro. Entonces yo le decía, hay que tratar de no despertarse en esa hora, porque en esa hora el estrés nos va a hablar. Y es parte normal de nuestro cerebro, o sea, este músculo que tenemos ahí. Pero tú dijiste ahorita algo claro, tenemos que regresar a nuestra verdad. Y regresamos a la higuera. ¿Cómo sabemos cuál es esa verdad? Pues está en la palabra. La verdad, al final, realmente que Cristo viene y dice, yo soy el camino. Pero también dice, yo soy la verdad. Exacto. Entonces, siempre pienso yo, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? ¿Qué haría Jesús en estos momentos? Porque fíjate que yo en ningún momento vi a Jesús, siendo humano, comiéndose las uñas por qué iba a hacer o cómo iba a enfrentar lo que te tocaba enfrentar. Recuérdate que en un momento vienen y vienen a pedirle impuestos. Le dice, tú y tu discípulo no han pagado impuestos. Y él no hizo, ay, me voy a poner a revisar. A ver, ¿de dónde sacamos? Hagamos cooperacha con los discípulos, a ver de dónde sacamos los impuestos. Sino que le dice a Pedro, ve, agarra un pescado y saca la moneda. ¿Sí? Plena dependencia de Dios, ¿verdad? Él sabía que ese pescado con la moneda iba a llegar. Plena dependencia. Entonces, pero, mira cómo es. Jesús sabía quién es su papá. Pero la otra verdad que tenemos que estar claros, es que tu padre es dueño de todo, oro y plata. No hay nada imposible para él. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice la Biblia. No hay nada imposible para Dios. Y no importa lo que estés pasando, siento decírtelo, no importa por lo que estés viviendo, no importa cuál sea tu realidad hoy, para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer más por ti de lo que imaginas y aún puedes llegar a creer. Y eso es lo que Jesús quería transmitirle a sus discípulos. Porque luego veamos aquí y dice, en el versículo 11 dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces lo que te está diciendo aquí es, y ojo, yo me vendo como padre ahora, pero no me comparen con sus padres terrenales. Porque alguno de ellos rápido va a decir, pero yo tengo un mal papá que no proveyó mi casa. Que me dejó, me abandonó. Que me dejó. Viví en una casa que vivíamos en constante crisis. Mi papá afanado, preocupado siempre por las finanzas y nunca salimos adelante. Y entonces
Dios está diciendo, les está diciendo aquí, Cristo dice, ojo, no me comparen con, aún ustedes siendo malos, tratan, se esfuerzan. Porque esa es la mayoría de padres, así somos, ¿verdad? Tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Ahí dice, si ustedes siendo malos hacen eso, imagínate nuestro Padre, que es perfecto, que es dueño de todo, que no tiene limitantes, que es, no es que sea bueno, no es que Él trate de ser bueno, Él es bueno, es su naturaleza, es su esencia, la bondad. Entonces, lo que te está diciendo es, te quiero llevar a una nueva dimensión con Dios. No solo que lo conozcas, sí, he visto. He visto que Dios es proveedor, he visto que Dios es bondadoso, he visto que Dios es bueno, he visto por ahí videos que hacen milagros. No. Ve y toma tu parte como hijo. ¿Sí? Cuando entramos a hablar de esto, a mí me encanta hablar siempre de la parábola del hijo pródigo. Que va y ya después de cometer todos los errores y pecados que pudo haber cometido y derrochado tanto, llega con el padre y le dice, aunque sea de siervo, puedo trabajar, págame. Ahora, el padre no lo rechazó. El padre, imagínate que en ese momento quizás lo mejor hubiera sido, no, sentémonos a platicar. Es que no puede ser, es que cualquier padre de nosotros eso hubiera hecho, ¿no? Cualquiera. De decir, sentarnos y decir, ok, te tengo que dar una lección porque derrochaste toda tu herencia, ya no hay herencia para ti. Me hiciste quedar mal, nos avergonzaste. Sí, nos avergonzaste. ¿Cómo fuiste a trabajar con cerdos yo siendo tan rico? ¿Cómo? Mi nombre quedó mal delante de toda la sociedad. ¿Qué van a decir ahora? Y castigado, ¿verdad? Castigado un año. Querés estar conmigo, pero castigado, trabajando como los siervos. Porque tengo que dar una lección, porque eso no tiene que volver a pasar. ¿Qué tantas lecciones le podemos dar al hijo, verdad? Pero el padre, con tanto amor, con tanta bondad, le dice, ni me des explicaciones. Se pasa que le digo, espérame, tengo que dar explicaciones, ni me des, ahorita es fiesta. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero darte la bienvenida como tú te la mereces. Y le hace la mejor fiesta. Le da el mejor vestido, el anillo. Entonces, vemos cuán bondadoso es nuestro Padre, ¿verdad? Exacto. Y tal vez recordando un poco lo que pasa con Pedro después de la higuera, y Jesús, es que a mí me impacta porque en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que Jesús es la palabra de Dios, es la verdad, Él pone la verdad en la Biblia. Él cuando está hablando de dar frutos para que los espinos no ahoguen la semilla, Él claramente le dice que si tan solo tuvieras fe y le dirías a este monte, muévete de aquí para allá, lo harías. Y Él está hablando y dice, pero eso solo va a suceder. Vas a tener fe, porque eso lo vemos en Mateo 17, a base de ayuno y oración. Y la gente nos puede estar preguntando, ok, sí, pero ¿cómo hago para tener esa verdad? Para vivir con esa verdad, para que esa semilla germine y que Jesús vaya matando por medio de su presencia esos espinos que me están ahogando. Es conocer su voluntad. Y su voluntad está en la palabra. Y meternos a orar con Él, leer a Jesús, que es la palabra de Dios, comienza a darnos esas verdades. Totalmente, es que al final es, tú conoces cómo actúa tu padre porque has vivido con tu padre. ¿Sí? Has pasado tiempo con tu padre. Y mucha gente dice, yo quisiera que Dios me contestara así. Yo quisiera ver esos milagros que ustedes ven. Quisiera ver que Dios obrara así. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas con tu padre? Y bien Jesús les hacía ver que el género del afán, en ese versículo que mencionaste, el afán solo se iba o solo se retiraba con ayuno y oración. ¿Por qué razón? Porque el ayuno lo que hace es, te lleva a un estado de renunciar a tus derechos en tu carne, para buscar la dependencia completa de Dios. Y la oración te enseña a tener una comunicación con Él. Hay momentos en que yo como ser humano, te soy sincero, yo no entiendo ciertas cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo te lo he dicho, te lo he compartido. A todos nos pasa. Yo te digo, yo no entiendo por qué Dios está permitiendo eso, pero no me quedo con ese yo no entiendo. Entonces, ¿qué hago? Voy y entro en la intimidad con Dios y yo le pregunto, así como te lo estoy contando, se lo pregunto a Dios. Porque yo sé que yo tengo una comunicación padre-hijo, somos
tenemos una relación bien íntima. ¿Sí? Y por eso cierro la puerta y voy con él y le digo, contame. Porque yo sé que tus planes son perfectos. Exacto. Pero contame, porque yo solo quiero entenderlo. Así me preparo de alguna forma para actuar como a ti te gustaría. Uh-huh. Y Dios tan lindo, siempre me da una respuesta, siempre. Él me da ciertas guianzas. O consuelo o también. consuelo, o fuerza, porque me Uh-huh. dices, necesito que pases por eso. Entonces te voy a fortalecer, solo prepárate de esta forma, porque yo necesito que pases por ahí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, mis hijos saben de lo que soy como padre, de capaz como padre, ¿sí? Porque ellos viven conmigo, conviven conmigo, platican conmigo. Entonces, Dios espera que como hijos realmente tengamos esa relación, hijo-padre. Uh-huh. ¿Sí? No, es tomar esa postura como hijo y vivirla realmente, vivirla 24/7. Acercarnos confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia. O sea, tengo toda la confianza. Yo siempre pongo un ejemplo y seguro va a complementar a algo que quieras comentar, pero yo siempre pongo el ejemplo. Si mi hijo quiere hacer algo o necesita algo, él va y me busca directamente a mí, papi. ¿Qué pensás? ¿Qué quiero hacer? Necesito esto. Él no le pide al vecino que se acerque a mí, ¿verdad? A la mamá de su amiguito y viene la mamá y me dice, fíjese que Esteban, Mateo o André, cualquiera de los tres, se acercó conmigo y me pidió que le hable a usted porque él necesita tal cosa. Yo me sentiría ofendido que mi hijo no vaya y busque directamente, me busque directamente para pedirme respecto a una necesidad o a un gusto que ellos tengan. Me sentiría ofendido que venga la vecina y ella, pues, haga esa petición por él. Y muchas veces así hacemos, no tomamos esa confianza, sino que pensamos que a través de alguien más sí puedo llegar a ese lugar de intimidad. Exacto. Entonces, a todos nuestros amigos que nos ven, yo creo que el objetivo es llegar a tener esas herramientas y tener el conocimiento para poder preparar nuestra tierra y que nuestra tierra dé fruto en abundancia. Y es claro, la única manera como esos espinos se van a ir cayendo es por medio de la íntima comunión con el Señor, conocer su palabra, leer sus planes que tiene para nosotros. Y tú dijiste algo muy importante, el ayuno. ¿Cómo voy a aprender a depender si todavía mi carne depende de otras cosas? El ayuno es elemental para que mi carne cese y mi espíritu crezca. Es muy importante el aprender a tener estos tiempos de ayuno, el poder tener intimidad con aquel que me va a dar la dirección correcta. No dejar de orar, no dejar de leer su palabra. Creo que es la forma, y por eso Jesús le dice a sus discípulos, este género solo sale a base en oración y ayuno. Y a veces queremos quitar este género que es el afán de otra forma que no se hace. Porque eso requiere que nos metamos con el Señor, requiere que callemos nuestra voz interna para oír la voz del Señor y también requiere tener ese momento de renuncia. Pero no vamos a llegar a tenerlo, no vamos a llegar a callar esos momentos, esas voces de afán, si no hacemos lo que Jesús nos dice. La respuesta está en la palabra, la respuesta está en lo que dice Jesús y esa base de oración y ayuno. Pero vamos a ir terminando este tema, pero yo me quedaría, si tan solo tuviéramos la convicción, la certeza de que Dios, Padre, es mi pastor y nada me faltará. Con ese versículo, que nosotros lo hagamos vida, que nosotros digamos, yo con este me quedo. Tú tenés todo en ese versículo. Claro. Esa seguridad, esa confianza, esa certeza que Él no tiene limitantes, que Él no te dejará, que no importa dónde vayas pasando, en qué momento estés viviendo, que la única puerta que debes tocar es la de Él. Yo lo veo así, y Él es la principal puerta, y detrás de Él hay muchas puertas, pero Él te va a decir qué puerta debes ir a tocar, ¿verdad? Porque a Él le encanta eso, y eso tenemos que remarcarlo acá. A Él le encanta que tú dependas de Él. Le encanta. Yo creo que dijiste ahorita algo clave. Él es la puerta. Jesús es la puerta. Atrás de Él habrán diferentes puertas que Él nos indique.
¿verdad? Pero solo con ir y tocar la puerta, que es Él, ya le honramos. A Él honramos y tocamos su corazón en decir, antes de preguntarle a alguien, antes de buscar contactos, yo recurro a ti. Y ahí tocamos el corazón de papá. Y decirle, papá, no te preocupes, yo tengo mejores contactos que tú. Yo tengo mejores recursos que tú. Y entraste por la puerta correcta. Exacto. Sí, realmente Él está presente. No tiene límite, no tiene horario, no tiene algo que lo limite. Y Él es mi papá. Así es. Él es mi papá. Él sabe que yo dependo completamente de Él. Aún se pueden cerrar otras puertas, pero yo sé que la de Él nunca se va a cerrar. Aún alguien me puede decir, no, yo no tengo capacidad para ayudarte, yo no tengo cómo apoyarte en X o Y razón, pero yo sé que Dios nunca me dejará. Y seguro es un tema mucho más profundo que vamos a ir tocando y avanzando, pero yo le puedo decir a los amigos hoy, Dios espera que te tomes en serio el papel de hijo. No solo es un título, es una vivencia 24/7. Aprende a depender completamente de Él. Conócelo como papá. No lo conozcas como Dios. Conócelo como papá. Y te vas a sorprender de lo hermoso, detallista y perfecto que es Él. Así es. Qué hermoso saber que somos hijos. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Así que, ¿te parece que oremos? Oremos, sí, claro. Muy bien. Padre, gracias por este momento que nos das de poder escudriñar tu palabra, poder dialogar tu palabra, creerla y vivirla. Queremos ser hacedores de tu palabra, llevar frutos para que tu nombre sea exaltado y poder demostrar quién es nuestro maravilloso Padre y a quién honramos, en quién creemos y en quién descansamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder dar frutos de fe y poder ayudar a más personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que amigos, gracias por acompañarnos una semana más. Esperemos en Dios que nos veamos la próxima semana. No se olviden de siempre ver Una Pausa con Café.